Buenas tardes, en esta sesión vamos a analizar sobre las diferentes definiciones que existe frente a un grupo, entender cuáles son sus principales características y de algún modo dar algún tipo de clasificación que pueda dar a entender los elementos principales y las configuraciones de los grupos de personas a las cuales se pretenden gestionar. Para ello, lo primero que vamos a entender en este sentido, un grupo lo vamos a definir como el conjunto de personas que, unidos por un objetivo común, están siempre en una interacción permanente entre sus componentes, donde se aceptan unas normas determinadas que al interior del grupo se hayan pactado, donde adicionalmente comparten emociones y participan de un sentido común. Esta es la definición pues más genérica que existe en el grupo, donde se desconoce un poco el sistema identitario, el sistema de la cultura y otros elementos que hacen parte importante del grupo. En otro elemento pues o definición un poco más elaborada, vamos a encontrar que los grupos en sí van a ser el conjunto de personas que tienen unos objetivos comunes, o sea, a partir de unos objetivos que tienen en común, logran agruparse para el cumplimiento de los mismos. Esto también se hace por un sentido de identidad, un sentimiento de identidad, que a partir de una cultura muy específica logran organizarse y que a partir de esa organización logran generar valores compartidos que mantienen unas relaciones personales, que en algunos casos mucho más profundas que otras, pero que en últimas generan relaciones al interior de los miembros del grupo, así como unas relaciones pues muy marcadas en términos de la comunicación. Las características principales de los grupos, la primera es que comparten creencias y sentimientos, también comparten objetivos comunes que les permiten que su agrupación pues tenga un sentido para la conformación. A partir de este agrupamiento forman la cultura común. El tercer elemento principal que determina qué es un grupo está conformado por más de dos personas, por dos o por más personas. Esto quiere decir que un individuo no conforma un grupo, requiere mínimo dos personas para que sea entendido como grupo, lo cual hace que haya un tipo de interacción que pueden ser de manera muy profundas o superfluas, pero que en últimas hay relacionamiento entre los miembros del grupo. Y en otro sentido, pues es que tienen una permanencia temporal. Generalmente los grupos no son para siempre y tienen una relación de comunicaciones en términos temporales. Existe, como lo vimos en la primera acepción, en la segunda definición, se logra entender que hay una serie de normas a las cuales pues el grupo y los miembros aceptan para la configuración de este grupo. Hay dos clases de normas. Vamos a saber, la primera son normas formales, que son dirigidas hacia el objetivo, hacia el logro del objetivo, y estas son pues mucho más elaboradas, más estructuradas, hacen parte de grupos que son supremamente organizados y que logran formalizar este tipo de normas al interior de su grupo. Y existen las normas informales, orientadas simplemente hacia las satisfacciones. Hay unas normas que a la medida que el grupo vaya diseñando se va cumpliendo, y esto garantiza que cumplan su grado de satisfacción en la medida de los propósitos y los intereses de cada uno de los miembros en la participación del grupo. Existe una clasificación referente a los grupos. Esto van a ser según el número de miembros, según las relaciones que se configuren al interior de los grupos y según la estructura misma de estos grupos, y finalmente según su composición. Vamos a entender que según el número de miembros hay tres clasificaciones o subclasificaciones. En ese sentido pues vamos a mirar que un grupo pequeño solamente va pues de 2 personas hasta 15 personas. Esto lo vamos a considerar, o los sociólogos lo consideran, como grupos pequeños.
Los grupos medianos van a ser entre los 15 y las 40 personas. Y finalmente tenemos el grupo grande, que hace parte de configuraciones de más de 40 personas. Últimamente hay una gran boom o una gran tendencia en términos de configuración de no solamente grupos a niveles presenciales, sino grupos a nivel de redes, grupos a nivel de lograr interactuar por el mundo y generar grupos que traspasen lo fronterizo, que traspasen la nacionalidad. Según las relaciones, existen dos tipos de relaciones: las relaciones de tipo primarios y las relaciones de tipo secundario. Las relaciones de tipo primario son las relaciones interpersonales directas, son aquellas como la familia, que hay una fuerte relación en donde las personas relacionan bastante seguido, con un tema de apersonamiento pues muy fuerte. Y hay otro, las relaciones secundarias, que son relaciones interpersonales abstractas. Quiere decir que eso puede ser que al ser un grupo grande, o sea, mayor a las 40 personas, pues no tenga el mismo contacto con todos los miembros de la organización, los miembros del grupo, y por lo tanto se generen unas relaciones un poco más abstractas. Ya la tercera clasificación va a ser según la estructura. Hay grupos que tienen una estructura demasiado formal y hay otras que son informales. Las relaciones formales, o sea, la estructura formal, hace parte de estructuras más complejas, está asociado con el tema de la organización, donde hay unos roles bastante definidos, unas responsabilidades definidas, que aseguran que sea pues mucho más compleja. Mientras que las estructuras informales son estructuras poco más rígidas que se promueven a modo de cómo interactúa cada uno de los miembros, sin que haya una categorización, sin que haya una designación de roles específicos que le impidan tener cierto margen de actuación a la persona, miembro del grupo. Finalmente se encuentra según su composición. Entonces hay grupos que son de tipo exclusivos, quiere decir que no se acepta de todo el mundo y que para ser integrante de dicho grupo se deben cumplir unos requisitos pues bastante puntuales que le permite el acceso a dicho grupo. Y están la composición inclusivos, son abiertos y solicitan son adhesiones. Es un tema como los partidos políticos, como grupos de interés que generen, que no sean excluyentes con los miembros. Finalmente vamos a encontrar que las etapas de los grupos están compuestas básicamente por 5. La primera es que hay una etapa primaria, una etapa de formación en la cual pues, los grupos se aglutinan, se organizan a partir de un interés común, de un objetivo común, de un sentimiento común, de una cultura común. Y digamos que en el marco de lograr ese agrupamiento generan una formación inicial, lo cual lleva a la siguiente etapa, que va a ser una etapa de conflicto en la cual pues hay una confrontación. Esto no quiere decir de violencia ni mucho menos, sino hay una confrontación de ideas referente a eso común, referente a las normas, referente al actuar, referente al propósito o a la visión que va a tener el grupo. La tercera etapa, una vez ya pasada la etapa de conflicto y la etapa de discusión frente a los elementos principales de los grupos, pues va a haber una etapa de regulación en la cual el grupo pues se mantiene de manera permanente y está digamos que acorde con las normatividades ya establecidas al interior del mismo. Por penúltimo está la etapa de desempeño, es la actuación misma del grupo, ya a partir de tener claras las reglas de juego y las reglas de comportamiento al interior del grupo. Y esto puede, digamos, durar bastante tiempo, poco, eso va a depender un poco de la formalidad también de los grupos, de su identidad, de sus objetivos, pero que en últimas, digamos, sea en años, en siglos, lo que va a informar o lo que va a suceder es que va a haber una etapa de desintegración de dicho grupo.
En términos generales, pues este es los grupos y sus características básicas, pues para entender un poco las dinámicas que hay en cada uno de ellos y así poder generar una mejor gestión. Esto era todo por el día de hoy, que tengan un feliz día.